formal y aquí empezamos oficialmente esta charla y este compartir. Bueno, queridos, el contexto de la reprogramación mental en esencia es la necesidad que tenemos los seres humanos de cambiarnos a nosotros mismos para tener resultados diferentes, porque tú no puedes obtener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Eso lo decía Albert Einstein. Entonces, cuando los resultados de afuera nos están hablando de que algo por dentro no está bien y somos conscientes de eso y nos comprometemos y tenemos ganas en ese momento es cuando decimos, bueno, yo quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ser una mejor versión de mí, quiero llevar mi vida, quiero llevar mi mente a otro nivel, quiero superar mis bloqueos mentales, quiero revisar qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que no funciona. Quiero poder reprogramar o desprogramar aspectos y situaciones que viví en la niñez, traumas, miedos, fobias, bloqueos mentales, bloqueos incluso físicos, energéticos, lo que sea. Entonces, primero somos conscientes, ¿no? De que queremos cambiar los resultados de afuera y eso solamente se hace cuando hacemos un cambio aquí, adentro. Les he contado, quienes de ustedes me conocen desde hace más tiempo saben que conocí la programación neurolingüística en el año 2001. En el año 2001 tuve la oportunidad de ser de esa primera generación de colombianos que se formaron, que se entrenaron en programación neurolingüística, que se enamoraron y se apasionaron del tema. Yo me acuerdo que en la graduación de mi primer diplomado de programación neurolingüística fue un diplomado de 250 horas de PNL, pura PNL y neurociencias, 250 horas. Y fue dirigido y avalado por Uniciencia, por la Universidad de Ciencia aquí en Colombia. Yo me acuerdo que el día de la graduación, feliz, después de que había descubierto lo que yo quería hacer el resto de mi vida, dije, cuando tuve mi turno de dar unas palabras, dije, yo sueño con llegar a ser uno de los mejores instructores de programación neurolingüística del mundo. Bueno, yo era un chiquillo, eso fue en el año 2001, hace 20 años. Dije eso en una graduación de saco y corbata recibiendo mi diploma. Y finalmente, aquí estoy 20 años después haciendo procesos de PNL, reprogramación mental, de hipnosis clínica regresiva y obviamente otros modelos que ya van mucho más adelante de lo que es la programación neurolingüística como tal. Y de hecho, cuando me lo preguntan a mí, Ricky, ¿y tú haces PNL? Y yo normalmente le digo a la gente, no, yo ya no hago eso. Yo hago ya otras cosas más avanzadas, más contundentes y más potentes que he tenido la oportunidad de venir aprendiendo. Y todo esto lo tengo al servicio del mundo, lo tengo al servicio de la humanidad. Esa es mi misión, ese es el legado que quiero dejar y eso es a lo que me dedico. Algún día yo también fui consciente de que yo necesitaba cambiar y yo también me di cuenta y yo también sentí que quería ser una mejor persona, que quería ser feliz, que quería ser próspero, que quería ser abundante, que quería tener relaciones exitosas, que quería poder impactar a más personas, ser una mejor versión de mí mismo. Y desde hace mucho tiempo, desde hace 20, 21 años, empecé a soñar también con esa parte espiritual, con ese crecimiento espiritual, con ese, ojalá algún día llegar a esa iluminación espiritual. Y todo conecta con todo, todo tiene que ver con todo. Entonces, quiero compartir en este video, que es un video corto, pero poderoso, y quiero ir al grano y vamos a hacerlo de una forma muy puntual y muy chévere. 6 aspectos, 6 puntos que quiero que tú tengas en cuenta para que puedas desprogramarte o reprogramarte mentalmente para caminar en una mejor dirección, para ser una mejor versión de ti, para elevar tus estándares personales y para tener mejores resultados en la vida. Más paz, más economía, mejores relaciones, más adaptabilidad y disfrute del mundo y más salud. Queridos, no hay víctimas, no hay víctima en el mundo. Todos estamos enfrentando un mundo y una vida que tiene retos, que tiene desafíos, que tiene un sinnúmero de dificultades, porque estamos aprendiendo algo. Todos tenemos una función, es hacer algo en el mundo, pero todos tenemos un propósito y es aprender, crecer y evolucionar. Si tenemos muy claro eso, entonces el primer punto es tener un propósito. Porque si bien es cierto que hoy en día entendemos y hoy en día ya sabemos que definitivamente todo parte de la mente es el instrumento.
La mente es el piloto, ¿no? El chofer del carro como tal, que va manejando el vehículo de nuestra propia vida. Si ya entendemos que el tema es mental y si desde hace más o menos unos 40 años, tal vez desde el método Silva de control mental, lo que después fue la programación neurolingüística y lo que ha escalado a otros niveles hoy específicamente, entonces podemos decir, tengo un propósito de verdad, tengo un propósito para querer reprogramarme. Si no tengo un propósito, no hay nada que hacer. De hecho, justamente por allá en el sistema límbico, aquí, en el centro de tu cerebro, en el núcleo supraquiasmático, básicamente, digamos, es una parte del cerebro medio, que es el cerebro emocional, en ese núcleo supraquiasmático que tiene básicamente 1 centímetro cúbico de tamaño, es donde trabajamos con algo que se llama el principio teleológico. ¿Qué significa principio teleológico? Que si tú le pones un propósito y tú le pones una dirección a tu mente, ella te entrega todos los recursos y los encamina hacia allá. Por eso yo siempre he dicho que hay dos energías para poder crear las cosas y para poder tener resultados. Una de esas energías es saturación, es desesperación, es cuando ya tocaste la noche oscura del alma, es cuando definitivamente quieres encontrar opciones diferentes, es cuando quieres cambiar. Entonces, el primer punto es la saturación, que normalmente es como la correspondencia prioritaria del ser humano. Es decir, nos duele la vida, en ese momento nos preguntamos, wow, ¿qué está pasando aquí? A la final me doy cuenta que soy yo y despierto ese propósito de cambiar para no seguir sintiendo esa saturación. Y el otro punto, el segundo, que más bien sería el primero en orden de importancia, es la inspiración. O sea que necesitamos un propósito, estar inspirados en una mejor versión, en una imagen, en un ideal que tenemos de nosotros mismos, de aquello en lo que nos queremos convertir, o porque definitivamente estamos saturados de estrellarnos, de divorcios, de quiebras, de problemas, de peleas y un montón de cosas, y definitivamente decimos, uy, no más, tengo que cambiar mi vida. Entonces, lo primero, ten un propósito claro y ancla ese propósito. Este es un término muy relacionado con la programación neurolingüística, el anclaje, el anclar este recurso. Por eso muchas veces en talleres, en cursos, en el mundo entero, tomamos estas cartulinas de color amarillo o estos corchos del tamaño de un pliego que compramos en las papelerías, buscamos las revistas o imprimimos las imágenes por internet, las recortamos y las pegamos ahí, en donde en el fondo está tu foto, estás tú y alrededor está todo el estilo de vida en los 5 resultados que tú quieres tener, en tu espiritualidad, inteligencia espiritual, en tus relaciones, inteligencia relacional, en tu prosperidad y abundancia, el estilo de vida económico y material que quieres vivir, inteligencia financiera, los viajes, el disfrute, las experiencias que quieres vivir, los sitios que quieres conocer, y eso es inteligencia emocional, y el tipo de energía vital, el tipo de cuerpo, el tipo de salud, la forma como te quieres ver, y es lo que llamaremos también inteligencia biológica. Entonces, pones alrededor de esa imagen, en ese pliego de corcho de cartulina, todas estas imágenes y lo pegas y lo pones en un sitio que sea relevante para ti. Este ejercicio lo hacemos básicamente para que el cerebro de manera visual pueda ver y recordar y recrear este propósito permanentemente. Porque normalmente el cerebro tiende a caer a su zona de confort. Es más, cuando estás atravesando momentos difíciles, el cerebro lo que tiende a hacer es a apagar, es decir, cuando baja la energía vital, se apagan las zonas corticales del cerebro, incluso se puede apagar la de la mitad y simplemente caemos al estado primario y primitivo del cerebro, en donde queremos es estar cómodos, es comer, es dormir, es sentir placer, o la persona fumarse un porro o tomarse unos tragos y como quedarse en las sensaciones y en la comodidad o en la pereza. Y fíjate que ese estado primitivo al que llega el ser humano es o cuando tiene un alto consumo de alcohol y de drogas, de narcóticos, de tóxicos, o cuando la persona está completamente desempoderada y pierde completamente la energía vital. Pero cuando la energía vital está alta, más alta, nos alejamos de esa zona primitiva, básica de nosotros mismos y entramos en una zona de motivación, de ganas, de reconocimiento, de relevancia, de construir, de crecer.
Y si la energía vital está todavía más alta, entonces vamos a subir a las capas corticales del cerebro, porque la energía sube de abajo hacia arriba como si fuera un termómetro. Y cuando iluminas las capas corticales del cerebro, viene la creatividad, viene el sentido de propósito, viene el sentido de, ok, yo trabajo, pero no es por la plata es un resultado, no es por la relevancia y el reconocimiento. Eso es una consecuencia, chévere, lo voy a disfrutar, pero eso es un resultado. Es que yo quiero hacer algo por los demás, yo quiero ayudar, yo quiero contribuir. Y cuando empiezas a pensar así, es un sinónimo de que tu energía vital está muy alta, pero como normalmente esto no sucede, pero allá queremos llegar, para eso es que necesitamos herramientas como la cartelera, para recordar todos los días precisamente esto. No me quiero alargar más en este primer punto, es tener muy claro el propósito. Si no hay propósito, simplemente una voz en tu mente va a decir, ah, pero es que el oro viejo no aprendió a hablar, pues que ya yo como soy, ya me quedé, yo ya me muero así. Y está bien, es una postura respetable. Y si de hecho esa es tu posición, o estás en la charla equivocada, o esta charla es para que se te muevan las fibras sensibles y para que reacciones y salgas de ahí. Entonces, lo primero es tener un propósito, estar conectado con eso. Un segundo punto es elige relacionar tu mente y tu cerebro precisamente con todo tipo de estímulos externos que tengan que ver con una alta energía vital. Entonces, la primera pregunta o la pregunta más importante que yo te quiero hacer en este momento, a ti que estás viendo este video, es, ¿a quiénes sigues en redes sociales? ¿Qué música escuchas? ¿Has notado que la música tiene frecuencias diferentes? ¿Has notado que las personas que escuchan música clásica, cuando están oyendo música clásica, no sienten muchas ganas de salir y pegar un grito y disparar al aire? ¿Te has dado cuenta que con la música clásica ese tipo de emociones primarias no vienen? ¿Te has dado cuenta que la música activa emociones y sentimientos y niveles de energía en las personas? Es más, ¿te has dado cuenta que las personas cuando tienen gustos musicales similares es porque muy probablemente sean compatibles para hacer una relación de pareja? Piensa en eso, piensa en eso. Entonces la pregunta es, ¿qué música escuchas? ¿A quiénes sigues en redes sociales? ¿Qué contenido ves en redes sociales? ¿Qué series, qué películas o aún más, qué documentales ves en Netflix o en Amazon Prime o en HBO? ¿Qué ves en televisión? ¿Con qué te relacionas? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué tipo de noticias ves? ¿Eres de los que te contaminas con las noticias oficiales de la narrativa oficial? ¿Las que están en los canales nacionales oficiales? ¿O eliges la noticia que tú quieres ver y simplemente te enteras? Te metes en internet y eliges lo que quieres leer. Obviamente cuidando tu mente inconsciente, de no sugestionarte, de no caer en la trampa, de terminar enrollado en un montón de teorías y informaciones que finalmente no hacen parte de tu correspondencia. Y por eso es importante también que empecemos a ver la vida desde esa perspectiva. Entonces, esto es súper importante. ¿A quién sigues? ¿Qué ves en televisión? ¿Qué música escuchas? Entonces, Ricardo, pero es que escucharme un corridito de vez en cuando, una ranchera, no está mal. No, no está mal, no está mal. Y de hecho, no vamos a satanizar ni a demonizar ningún tipo de música, sino simplemente yo quiero que tú leas cuál es la emoción y para qué utilizas la música. Cuando tú quieres llorar, cuando estás despechado, cuando tienes rabia y tienes dolor, seguramente no escuchas música de la que oirías en un spa o en un sitio muy especial, o seguramente música clásica tampoco. Entonces simplemente quiero que te observes. El ejercicio es autoobservación, es un autorreconocimiento. Tercer punto, reinterpretar la realidad desde el punto de vista de las creencias. Entonces, obviamente, cuando nosotros le asignamos valores de bien y mal, de bueno o malo, a las cosas, a las situaciones, a las personas, a lo que sea, al alcohol, el trago es bueno, el trago es malo, al tabaco. El tabaco es bueno, el tabaco es malo, la comida. Esto es bueno, esto es malo. Cuando tú asignas ese tipo de valores y te relacionas con la vida, todo aquello que tú has conceptualizado como malo o como negativo, obviamente va a detonar una cascada química
de emociones y de sentimientos de frustración, de rabia, de miedo, de angustia, y como el hábito es el que hace al maestro. Si tú te tienes que relacionar con un mundo en donde tú tienes un montón de etiquetas de eso es malo, eso es negativo, eso es peligroso, y te relacionas con una vida en donde tienes este montón de etiquetas, pues finalmente la sugestión te va a atrapar y finalmente la energía vital cae, porque el cerebro es reprogramable permanentemente. Entonces, esto es como los músculos y el cerebro es un músculo más. Si tú te duermes, si tú te relajas, si tú dejas de leer cosas positivas, dejas de seguir a la gente correcta, te desconectas y te desconcentras de la música y de las personas y de las conversaciones que tienes, de los hábitos buenos y empoderadores, finalmente el cerebro tiende a ir hacia abajo y la energía se tiende a perder y vas cayendo de la zona cortical a la zona de comodidad, a la del hedonismo, a la del huérfano, a la del mártir, a la de la víctima, y finalmente terminas sacando una peor versión de ti que no quieres. Entonces, queridos, hay que reprogramar las creencias y por eso aquí es fundamental hablar de información de sabiduría. La parte espiritual es importante, pero claro que sí, porque cuando ya no existe el bien y el mal, cuando de repente decides y la tienes clara, todo lo que pasa, por desagradable que sea y por difícil que sea, todo tiene un sentido, todo pasa para algo, todo tiene una razón de ser y te das la oportunidad en tu biblioteca mental de codificarlo todo. Esto que antes no me gustaba, ahora entiendo que sirve para esto en la vida de la persona que lo está viviendo y le corresponde. Esto para esto, esto para esto, esto para esto. Y con la práctica y con el tiempo esa biblioteca le instalas. Ya ese software lo bajas al hardware y lo dejas completamente grabado y lo dejas internalizado en el disco duro, pues llega el momento en el que al relacionarte con la vida, pues ya no hay miedo, no hay zozobra, esa cascada química de emociones, de miedo, de frustración, de rabia, de dolor, no, tenaz, lo que está pasando, de repente esos pensamientos desaparecen, porque el lente con el que estás viendo la vida cambia, o sea que la información de sabiduría es fundamental. Ese era el tercer punto. El cuarto, para la reprogramación mental es la reinterpretación terapéutica. Justamente esta noche voy a compartir en mis redes sociales otro testimonio más genial. Se van a reír muchísimo cuando lo escuchen. Va a estar puesto en mi Instagram, precisamente. Lo voy a poner a manera de podcast. Y es el testimonio de una gran amiga mía de aquí de Medellín, que en algún momento me levantó la mano y me dijo, Ricky, yo le tengo una fobia terrible a las ratas, a los ratones de cualquier tamaño, de cualquier color. Tú no sabes lo que eso significa para mí. Y me voy a ir a vivir precisamente, vamos a comprar una casa con mi esposo, nos vamos a ir a vivir en el oriente antioqueño, vamos a vivir en un lugar hermoso, vamos a construir la casa de nuestros sueños. Y Ricky, estoy mortificada de solo saber que me voy a relacionar con estos animales y se me van a aparecer en cualquier momento. Y como les tengo miedo, más los voy a traer, porque ella ya tiene información y ella además es una mujer muy sabia. Yo le dije, listo, hagamos un proceso de hipnosis. Fui a su casa, esto fue hace quizás unos 2 meses y medio probablemente. Hicimos a las 10 de la mañana un proceso de hipnosis genial. Y la llevé en ese proceso de hipnosis a ese estado de relajación en donde la mente inconsciente aflora y se expande. Y ahí, en ese lugar, en ese momento, en esa apertura, hicimos la reprogramación completa de la reinterpretación que ella tenía sobre esos animalitos. Hoy precisamente me mandó el testimonio, me lo mandó en una nota de WhatsApp y le dije al final, Marci, yo puedo poner esto como testimonio. Me dijo, pero claro, si esto le va a servir a más gente, desde luego que sí. Y me reí a carcajadas, como ustedes se van a reír cuando lo oigan. Ella contándome y diciéndome, es que no lo puedo creer. Hoy la vida me puso la prueba de fuego, literalmente esto fue 100% superado y creí que nunca lo iba a lograr. Entonces, necesitamos entrar a la mente inconsciente. Normalmente la reprogramación de la mente inconsciente la logras o porque a través de los hábitos o de las repeticiones continuas durante meses o años logras desensibilizar aquello que te molesta, con lo que sufres, que te genera miedo, que te genera pánico o estrés, o porque lo haces en un solo proceso de manera terapéutica, en un taller, en una terapia, lo que sea. Esto es fundamental. Sin embargo, miren que de acá para atrás,
lo que se venía haciendo desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la parte terapéutica, nunca fue muy efectivo. Incluso la razón por la que yo me separé de la programación neurolingüística es porque en algún momento encontré herramientas geniales como las anclas, el rapport, la calibración, y de esas tres herramientas me enamoré profundamente, pero terapéuticamente yo veía que faltaba algo. Y yo veía que la programación neurolingüística a veces generaba sugestiones con algunos de sus protocolos, algunas de sus técnicas. Se producían algunas sugestiones y la persona al mes, a los 2 o 3 meses, otra vez emergía el miedo, otra vez venía todo eso. Y entendí que no era por el lado de la sugestión, entendí que no era por el lado de dejar de fumar. Por eso hay personas que dejan de fumar con hipnosis, pero al mes o a los 2 meses vuelven y recaen. ¿Por qué razón? Porque necesitas entrar en un nivel más profundo y necesitas cambiar la creencia profunda con información de sabiduría y con herramientas que vayan mucho más lejos de lo que simplemente son los protocolos que en mi época tuve la oportunidad de conocer. Y se los digo yo como instructor en programación neurolingüística que lo fui desde hace muchos años. Entonces, esa reinterpretación o reprogramación terapéutica es fundamental. Quinto punto, las repeticiones continuas. Nosotros somos y nos convertimos en aquello que hacemos continuamente, repetidamente y sostenidamente. Entonces, hacer deporte una semana, hacer deporte 2 semanas, hacer deporte un mes y después caer, eso no va a servir. Es más, eso lo único que va a hacer es minar tu voluntad y darte una potente autosugestión de, no, yo no soy capaz. Yo no soy capaz de sostener propósitos. Yo no soy capaz de hacer cosas a largo plazo. Y empiezo con tantas ganas y después me tiro y me tumbo al piso. Y eso puede llegar a sugestionarte y hacerte aún más daño que simplemente ni siquiera intentarlo, porque ya generas una programación negativa. Entonces, esto es algo que vale la pena que tengas mucho cuidado y lo tengas muy presente y lo tengas en cuenta. Entonces, la repetición continua es fundamental. Entonces, la gente me dice, Ricky, pero ¿cómo hago con los buenos hábitos y con las dietas? Con mi dieta, con un buen hábito nutricional. ¿Cómo hago para simplemente no terminar cayendo y pegarme un atracón de comida y de dulces y de postres y tirármelo todo y entrar en pico depresivo y como el perro que se muerde la cola entrar en un cuello de botella? Y yo le digo, no te lleves al límite dentro de la construcción del hábito. ¿Eso qué quiere decir? Que si vas a hacer deporte 5 días a la semana, 5 está bien, máximo 6, pero no lo hagas todos los días, porque si lo llevas a un punto de saturación, dado que no es algo que te nace por naturaleza, pues te vas a reventar y después de eso ya no vas a querer saber absolutamente nada. Entonces, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, como decimos aquí en Colombia. Y sexto punto y sexta recomendación. Si tú quieres volverte bueno, te quieres volver buena en el arte de reprogramar tu cabeza y tener potencia y fuerza mental y poder trabajar tus redes neuronales como plastilina, eso se puede hacer. Y hasta cierto punto es fácil. Y probablemente ahorita estás oyendo esto y dices, uy, no, no lo ves, yo ya lo he intentado. Sí, es fácil cuando la energía vital está muy alta. Cuando la energía vital está baja, no solamente es difícil, sino simplemente olvídalo. Entonces, ¿por qué las personas después de los 50 años de edad les cuesta más trabajo cambiar? ¿Por qué después de los 65, 70 años, ya en la tercera edad, ya entrando en la última etapa de la vida, porque es mucho más difícil y finalmente el lema del oro viejo no aprende a hablar y como estoy ya me quedé y yo ya me voy así, porque esos decretos son reales en etapas más avanzadas de la vida? Porque simplemente los telómeros en el ADN se acortan, porque estamos entrando en un proceso de envejecimiento, porque las mitocondrias empiezan a desaparecer o empiezan a dejar de ser eficientes. Entonces liberamos menos energía y con menos energía vital tenemos menos capacidad de cambiar y de transformarnos, y esto es una gran realidad. O sea que la época en la que más podemos cambiar y nos podemos reprogramar, ¿cuál es? De los 25 a los 45 años de edad. Ricky, pero ¿cómo así? Si justamente en la adolescencia y a los 20, antes de los 25 es donde uno más energía tiene. Sí, pero es cuando menos ganas tienes de cambiar. Porque si te demoras
25 años construyendo el ego y la personalidad, finalmente será los 25 en donde vienes a hacer un balance y vienes a hacer literalmente una evaluación de qué de ti te gusta y te lo quieres quedar y potenciar y qué de ti no te gusta y lo quieres cambiar y lo quieres reprogramar. Por eso en los primeros 25 años tú y yo no queremos cambiar. El deseo de cambio y esa gran evaluación, ese balance personal, lo hacemos después de los 25. Y a los 45 es donde empieza a decrecer la energía vital poco a poco. Entonces, entre los 25 y los 45 es donde podemos hacer con nuestra mente, con nuestra vida y con nuestra energía vital y nuestro cerebro lo que se nos dé la gana. Y finalmente quiero terminar con esto. Dentro del mantener altos niveles de energía vital, contacto con la naturaleza, deporte, música, karaoke, cantar en la ducha, lo que sea, la alimentación y obviamente alejarte de alimentos procesados, azucarados, inflamatorios, todo lo que suba la insulina, todo lo que baje la energía vital. Eso ya lo sabes y seguramente ya me has oído en otros videos hablar sobre esto. Finalmente, dentro del tema del tener una alta energía vital, te quiero invitar a que tengas en cuenta un punto adicional y es, finalmente, el maestro es más maestro por cómo maneja su energía que por la misma información que tiene. Esto es una frase muy linda que he repetido muchas veces de mi maestro Gerardo. Entonces, dentro de este proceso y propósito, tenemos de los 25 a los 45 años para cambiar, para transformarnos, para evolucionar a toda velocidad, para hacer con nuestro cerebro lo que queramos hacer. Solamente mantén vivo el propósito, sé constante contigo mismo. Y el propósito es una razón fundamental, porque no siempre te vas a levantar con las ganas. Y cuando no tengas las ganas, tienes que recordar por qué empezaste. Y finalmente, quiero que te des cuenta que hay una herramienta fundamental y son las emociones. Y las emociones son fundamentales. Si tú te vuelves una persona muy mental, si te vuelves una persona muy intelectual, muy frontal, muy fría, muy analítica, pierdes. Porque de hecho, el mayor impacto que podemos hacer en el cerebro sucede a través de un pegamento que se llama emociones. Entonces, el baile, la expresividad, la alegría, las emociones son fundamentales, las necesitamos totalmente. Entonces, reconéctate con todo lo que aumente tus estados emocionales. ¿Te has dado cuenta por qué las iglesias son tan exitosas? ¿Te has dado cuenta incluso por qué el chamanismo es tan exitoso? ¿Te has dado cuenta que en todos los lugares en donde el conocimiento, el deseo de cambiar o la reprogramación va acompañado de música, de alegría, de guitarras, de cantos, es donde la gente más se pega y donde las reprogramaciones son más exitosas? Entonces, no solamente ponle música, sino ponle poderosas emociones y muy alta energía vital a todo lo que hagas. Y bueno, queridos, pensé que iba a ser un poquito más corta esta conversación. Estos 6 puntos que acabo de compartir contigo son súper importantes y en el último quise hacer énfasis en algo especial y es la música. La música es lo que tiene la capacidad de no solamente activar las emociones en un nivel increíble, sino de activar el hemisferio derecho, que ciertamente es la mente inconsciente. Y todo lo que hagas a través de la música y de la música con la que tú más vibres y la que más te guste, es lo que te va a ayudar a reprogramarte a mayor velocidad. Por eso es súper especial meditar con música y seguramente elegirás la que corresponde. Si estudias con música, entrenas con música, incluso en el momento en el que quieras aprender un conocimiento nuevo, hazlo con una música nueva que antes no escuchabas, pero que también te conecte en una buena sintonía. Y te vas a dar cuenta que por hacerlo con música, el libro que te lees o aquel curso virtual que estés haciendo, lo vas a aprender de una manera más poderosa. Y cuando algo se te olvide, pon la música y de repente el inconsciente vuelve y te arroja la información y vuelve y viene a la superficie para ti. Queridos, un abrazo muy grande, nos vemos la próxima semana. Espero que estos 6 tips te sirvan para llevar tu vida a otro nivel. Y acuérdate que necesitas una energía vital muy alta, reprogramar tus creencias, hacerlo de manera terapéutica. La continuidad y la voluntad es fundamental y el día que no te levantes las ganas necesitas el propósito y esa cartelera de pronto va a funcionar. ¿Por qué? Porque tienes que recordar cuando estés cansado y agotado, pierdas el impulso,
por qué empezaste y por qué lo estás haciendo. Y esto finalmente tiene que ver es con la felicidad y el propósito de nuestras vidas. Chao y un abrazo muy grande. Nos vemos la próxima semana.